Hola a todos, es un gusto saludarles y en esta ocasión quiero presentarles un tema de química que es el concepto de mol. Bueno, el concepto de mol tiene una importancia fundamental en el estudio de la química. Vamos a iniciar definiendo formalmente lo que es el mol. Se dice que el mol es la cantidad de sustancia equivalente a la masa atómica o molecular expresada en gramos del elemento o compuesto. Vamos por partes. Dice cantidad de sustancia equivalente a masa atómica o molecular. Nos referiremos a masa atómica cuando la sustancia en cuestión sea un elemento químico, en tanto que nos referiremos a la masa molecular cuando la sustancia que se esté tratando sea un compuesto químico. Para entender mejor esto, vamos a empezar con el caso de un elemento químico. Tomemos por ejemplo el carbono. Si recurrimos a la tabla periódica, encontraremos la información acerca del carbono. En la pantalla se muestran algunos datos y nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la masa atómica. La masa atómica, en este caso del carbono, se muestra como 12.01115 o 12,01115, como se dice en algunos países. Bueno, para el entorno académico o escolar que estamos manejando, no hay ningún problema en redondear esa masa atómica a simplemente 12. Entonces diremos que un mol de átomos de carbono van a ser 12 gramos de átomos de carbono. O también que en 12 gramos de carbono puro hay exactamente un mol de átomos de carbono. Veamos el caso de un elemento químico más, el oxígeno. El oxígeno tiene una masa atómica de 15.9994. Para el entorno que manejamos lo podemos redondear a 16. Entonces diremos que en un mol de átomos de oxígeno hay 16 gramos, ¿sí? O bien que 16 gramos de oxígeno son un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Veamos ahora el caso de los compuestos. Ya que estamos hablando acerca del carbono y el oxígeno, pues tomemos como ejemplo un compuesto que formen estos dos elementos químicos, como lo es el dióxido de carbono, cuya fórmula ya se muestra en pantalla, CO2. Recuerden que la fórmula química nos indica cuántos átomos de cada elemento componen a la molécula. En este caso, una molécula de dióxido de carbono estará integrada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, por eso el subíndice 2 en el símbolo del oxígeno. Ahí se muestra claramente, dice una molécula de CO2 tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Sin embargo, estamos de acuerdo que para el entorno, vamos a decir, físico o a nivel macro, pues hablar de átomos y moléculas no es nada práctico. Así que nos conviene mejor hablar de moles. Podemos decir entonces que en una mol de dióxido de carbono hay una mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Es decir, en una mol de dióxido de carbono vamos a encontrar un mol de carbono que recordemos que equivale a 12 gramos. Por eso, para hallar la masa molar del dióxido de carbono, sumamos los 12 gramos, que es la mol de carbono, más las 2 moles de oxígeno. Recordemos que la mol de oxígeno atómico son 16 gramos. Y lo multiplicamos por 2 porque son 2 moles. Así que al realizar toda la operación, primero multiplicaríamos 2 por 16, lo cual nos da 32. Sumaríamos los 12 del carbono más los 32 gramos de oxígeno, de las 2 moles de oxígeno, y la suma nos da 44. Es decir, 44 gramos es la masa molar del dióxido de carbono. Esto es
en 44 gramos de dióxido de carbono hay 1 mol de dicho compuesto. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede más claro. Hablemos ahora del agua. Como casi todos saben, la fórmula química del agua es H2O. Esto es, una molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero a nivel macro, lo entendemos mejor como que 1 mol de agua contiene 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Si calculamos ahora la masa molar entonces del agua, lo que haremos es multiplicar 2 por 1. Este 1 es la masa atómica del hidrógeno. Si lo buscamos en la tabla periódica, vamos a obtener que ya redondeada nos va a dar 1. Y se multiplica por 2 porque son 2 átomos de hidrógeno en la molécula. Por eso 2 por 1 y se suman más los 16 gramos que ya previamente hemos establecido que es la masa atómica del oxígeno. 2 por 1 nos va a dar 2 y a ese 2 se le suman los 16 gramos del oxígeno y obtenemos 18, ¿verdad? Es decir, 1 mol de agua son 18 gramos de agua. O recíprocamente, y sobre todo considerando que la densidad media del agua es de 1 gramo por mililitro, entonces 18 gramos de agua tendrán un volumen de 18 mililitros. Creo que nos podemos imaginar mejor el volumen de 18 mililitros. Entonces, en esos 18 mililitros de agua tendremos exactamente 1 mol de agua. Bien, otro tema que está muy ligado al concepto del mol es el número de Avogadro. Nos referimos al número que descubrió el físico italiano que vivió entre 1776 y 1856, Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregua e di Cerreto. Estoy absolutamente convencido de que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que lo dejemos en Avogadro para los cuates, ¿verdad? Bueno, el mérito de Amedeo Avogadro consiste en haber calculado la cantidad de partículas presentes en 1 mol de sustancia. Él calculó que en 1 mol de sustancia hay 6.02 por 10 a la 23 partículas. Por partículas vamos a entender átomos si se trata de un elemento químico o moléculas si la sustancia es un compuesto químico, ¿sí? Vamos a ir más adelante con esto. Es un número tremendamente grande de partículas, o sea, de átomos o moléculas que existen en 1 sola mol de sustancia. 6.02 por 10 a la 23, recordemos de la notación científica, significaría que ese puntito decimal se desplazaría 23 espacios hacia la derecha. Es decir, viene a ser un 602 seguido de 21 ceros. Es decir, seguido de 7 periodos de 3 dígitos. Nos da un número inmensamente grande, que nos habla también entonces de lo tremendamente pequeña que debe de ser cada átomo o cada molécula para que quepan tantos de ellos en apenas 1 mol de sustancia. Pensemos en el caso del agua que acabamos de estudiar. 1 mol de agua son solo 18 mililitros. En esos 18 mililitros que cabrían perfectamente en la palma de nuestra mano, ahí hay 602 mil millones de billones de moléculas de agua, ¿sí? Creo que ya todos teníamos una primera idea de que los átomos y las moléculas son muy pequeños, pero cuando estudiamos el número de Avogadro es como si se nos ampliara mucho más el panorama. Es decir, sí sabíamos que eran pequeños, pero no qué tan pequeños realmente son. Nos quedamos con ese número, 602 mil millones de billones de partículas por cada mol. Impresionante.